Imagina descubrir que la empresa en la que confiabas era solo una fachada. ¿Tienes el valor de enfrentar la verdad que puede cambiarlo todo? Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque al suscribirte, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo traerte nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Valencia, una ciudad bañada por el sol del Mediterráneo, siempre había sido un lugar de oportunidades, pero también de secretos que pocos se atrevían a descubrir. Entre los modernos edificios y las oficinas llenas de actividad financiera, trabajaba Sara García, una analista financiera de 32 años, conocida por su dedicación y su sentido inquebrantable de la justicia. Desde pequeña, Sara había aprendido que la vida no siempre era justa, pero que el coraje y la perseverancia podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Un día, Sara recibió la oportunidad de ingresar a una empresa local de inversiones, aparentemente tranquila, ubicada en el corazón del distrito financiero de Valencia. La compañía pertenecía, en teoría, a una familia de larga tradición, los Mendoza, quienes habían construido su reputación durante décadas. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada, Sara comenzó a notar algo extraño. Los balances financieros no coincidían con la información pública, y había movimientos de acciones que parecían ir más allá de lo que la ley permitía. Marco Ramos, un hombre elegante y seguro de sí mismo, era el gerente senior de la empresa. Siempre mostraba una sonrisa cordial y un tono amable, pero Sara, con su instinto afinado, sentía que detrás de esa fachada había algo más profundo, algo que escondía la verdad. Marco parecía saber más de lo que dejaba ver, y cada conversación con él dejaba a Sara con preguntas que no podía ignorar. Sara decidió investigar por su cuenta. Revisaba documentos, comparaba recibos y analizaba contratos antiguos. Cada archivo que encontraba parecía contar una historia diferente, una historia que la familia Mendoza nunca había compartido públicamente. Luis, su colega de confianza, la acompañaba en cada paso, ayudándola a organizar la información, a tomar notas y a asegurarse de que cada hallazgo fuera registrado de manera segura. Poco a poco, la verdad comenzó a emerger. Descubrieron que Marco Ramos había transferido de manera irregular las acciones y los documentos de la empresa a su propio nombre, ignorando los derechos legítimos de los herederos de la familia Mendoza. Cada contrato oculto, cada recibo manipulado, cada archivo escondido revelaba un patrón de abuso de poder y manipulación que había permanecido invisible para el público y para los demás empleados. Sara sabía que no podía actuar precipitadamente. Cada movimiento debía ser calculado, cada paso debía proteger no solo la evidencia sino también su propia seguridad. La tensión aumentaba día a día, mientras ella y Luis trabajaban en secreto, recopilando pruebas que podrían cambiar el destino de la empresa y de quienes habían sido injustamente despojados de lo que les pertenecía. Un día, Sara encontró una carpeta antigua en un archivo olvidado. Al abrirla, descubrió contratos firmados hace más de 20 años, documentos que confirmaban la propiedad legítima de la familia Mendoza y, al mismo tiempo, la forma en que Marco había manipulado las transferencias. Entre los papeles, había notas manuscritas, recibos y referencias a movimientos financieros que ahora podían rastrearse hasta cuentas específicas, todas en euros y bajo la jurisdicción española. Era un rompecabezas complejo, pero Sara sintió un escalofrío, finalmente tenía en sus manos la evidencia que necesitaba para hacer justicia. La investigación no fue sencilla. Hubo noches en que Sara apenas dormía, revisando archivos digitales y documentos físicos, asegurándose de no dejar cabos sueltos. Luis la acompañaba, a veces ofreciendo palabras de ánimo, otras veces simplemente compartiendo el silencio. Sabían que la presión podía ser abrumadora, pero también comprendían que lo que estaban haciendo era más grande que ellos mismos.
Se trataba de devolverle a la familia Mendoza lo que por derecho les pertenecía y de restaurar la integridad de una empresa que había sido manchada por la codicia. El enfrentamiento con Marco Ramos fue inevitable. Sara lo llamó a su oficina, mostrando una calma que contradecía la tormenta que sentía por dentro. Marco intentó intimidarla, minimizar los hallazgos y manipular la conversación, pero Sara se mantuvo firme. Con cada documento que sacaba de su carpeta, cada prueba que presentaba, Marco se veía obligado a confrontar lo que había hecho. Sara no buscaba venganza, buscaba justicia. Y esa justicia estaba respaldada por pruebas irrefutables. Tras semanas de recopilación y preparación, Sara presentó todo a las autoridades financieras. Cada documento, cada recibo y cada contrato estaba cuidadosamente organizado, etiquetado y explicado. La transparencia de su trabajo hizo que los auditores y fiscales no pudieran ignorar la magnitud de lo que Marco había intentado ocultar. Pronto, se iniciaron los procedimientos legales y la justicia comenzó a abrirse camino. Mientras tanto, Sara no se olvidaba de la parte más humana de su labor. Comenzó a organizar talleres y charlas para jóvenes y mujeres en Valencia, compartiendo su experiencia y enseñando la importancia de la educación financiera, la transparencia y la valentía. Su historia se convirtió en un ejemplo tangible de cómo la perseverancia y la integridad podían cambiar vidas, no solo dentro de una oficina, sino también en la comunidad. La empresa, una vez sumida en la opacidad y el engaño, comenzó a transformarse. Bajo la guía de Sara y con la colaboración de Luis y otros empleados comprometidos, la cultura de la empresa cambió. La ética, la transparencia y la justicia empezaron a prevalecer, demostrando que incluso en un mundo financiero dominado por el ego y la codicia, la verdad y la integridad podían triunfar. Con el tiempo, los nombres de los legítimos propietarios fueron restaurados, y Marco Ramos enfrentó las consecuencias legales de sus acciones. Sara, más que una simple analista financiera, se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación, mostrando que, con coraje y conocimiento, se puede enfrentar incluso a las injusticias más complejas y arraigadas. En su corazón, Sara sabía que su trabajo no terminaba con la restauración de los derechos de la familia Mendoza. Cada taller, cada conversación con un joven estudiante o una madre que buscaba seguridad financiera, era una semilla que podía cambiar el futuro. La lección era clara: la verdad, la perseverancia y la educación podían transformar no solo empresas, sino también vidas enteras. Sara observaba desde la terraza de la oficina restaurada, viendo cómo la ciudad brillaba bajo el sol del Mediterráneo. Sabía que cada documento que había protegido, cada secreto que había descubierto, había servido para algo más grande. La justicia no era solo un concepto abstracto, era tangible, estaba viva en cada persona a la que podía inspirar, enseñar y proteger. A medida que la investigación avanzaba, Sara comenzó a entender la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba únicamente de una manipulación financiera aislada, había décadas de secretos escondidos detrás de documentos aparentemente inofensivos. Contratos antiguos y transferencias bancarias cuidadosamente enmascaradas. Cada hallazgo era como abrir una ventana al pasado, un pasado en el que el miedo y la codicia habían silenciado la verdad. Con Luis a su lado, revisaba meticulosamente cada detalle. Observaban cifras, comparaban fechas y reconstruían la historia de cada movimiento financiero. Era un trabajo de paciencia infinita. Cada euro mal asignado, cada contrato firmado bajo presión, cada recibo falsificado, formaba un rompecabezas que lentamente revelaba la verdad sobre Marco Ramos y su control sobre la empresa. Hubo días en que Sara se sentía agotada, cuestionando si todo valía la pena. Pero luego recordaba a la familia Mendoza y cómo sus derechos legítimos habían sido ignorados por tanto tiempo. Esa memoria le daba fuerza. Sabía que si abandonaba, no solo traicionaría la justicia, sino también a todos aquellos que dependían de la verdad.
Una tarde, mientras revisaba antiguos archivos en la oficina central de la empresa, Sara descubrió una caja polvorienta llena de documentos fechados en los años 80. Allí estaban las pruebas más contundentes, contratos de propiedad de la empresa, registros de transferencia de acciones y recibos bancarios firmados por los verdaderos dueños. Cada hoja que tocaba parecía susurrarle la historia de injusticia que había permanecido oculta durante décadas. Marco Ramos no tardó en darse cuenta de que Sara estaba acercándose demasiado a la verdad. Intentó presionarla, intimidarla con su posición y reputación en la empresa, pero Sara no cedió. En una reunión tensa, con Luis observando a un lado, Sara confrontó a Marco directamente. No levantó la voz, no hizo acusaciones sin pruebas, pero su mirada firme y los documentos en sus manos hablaban más que cualquier palabra. Marco intentó esquivar, minimizar y tergiversar, pero cada respuesta solo confirmaba su culpabilidad. Mientras tanto, Sara comenzó a compartir sus descubrimientos con las autoridades competentes. Cada documento estaba cuidadosamente organizado, escaneado y protegido, garantizando que la evidencia fuera irrefutable. La justicia financiera en España no tardó en reaccionar. Los auditores, fiscales y jueces que revisaron los documentos quedaron sorprendidos por la claridad y la precisión del trabajo de Sara. Cada acción ilegal, cada transferencia fraudulenta, cada manipulación contable estaba claramente documentada. Pero Sara no se detuvo ahí. Comprendía que la verdadera transformación no solo debía ocurrir dentro de la empresa, sino también en la comunidad. Organizó talleres de educación financiera para mujeres jóvenes, madres solteras y estudiantes que nunca habían tenido acceso a conocimiento práctico sobre dinero y gestión de empresas. Cada clase, cada historia compartida, cada consejo ofrecido era una semilla que podía transformar vidas y ofrecer nuevas oportunidades a quienes más lo necesitaban. El proceso legal contra Marco Ramos se intensificó. Mientras los documentos y las pruebas acumuladas por Sara eran presentados en los tribunales, la tensión dentro de la empresa se hizo palpable. Algunos empleados que habían sido cómplices indirectos empezaron a cooperar, entregando información que reforzaba el caso. La presión sobre Marco crecía, y su fachada de seguridad comenzó a resquebrajarse. Sara, lejos de sentirse intimidada, utilizó esta energía para fortalecer su propósito. Cada desafío se convirtió en un recordatorio de por qué estaba allí, para proteger la verdad, para restaurar los derechos de los Mendoza y para demostrar que la integridad y la justicia podían prevalecer sobre la corrupción y la codicia. Finalmente, llegó el día en que la justicia española reconoció oficialmente que la propiedad legítima de la empresa pertenecía a la familia Mendoza. Marco Ramos enfrentó acciones legales, y sus intentos de manipular la situación quedaron expuestos ante todos. La empresa, bajo la supervisión de Sara y con la colaboración de empleados comprometidos, comenzó un proceso de transformación, implementando políticas de transparencia, auditorías regulares y formación interna para garantizar que nunca más se repitieran los errores del pasado. Pero Sara sabía que su misión no terminaba con la restauración de la justicia dentro de la empresa. Continuó con sus talleres comunitarios, expandiendo su alcance y compartiendo lecciones sobre responsabilidad, ética y educación financiera. Cada joven que aprendía a gestionar su dinero, cada mujer que descubría que podía tomar decisiones informadas, era un recordatorio de que la justicia y la educación podían cambiar vidas mucho más allá de las paredes de una oficina. Con el tiempo, la reputación de Sara creció, no como una figura pública en busca de fama, sino como un símbolo de integridad y coraje. Su historia inspiró a muchos a enfrentar las injusticias, a no callar frente a los abusos y a utilizar el conocimiento como herramienta para transformar su entorno. La ciudad de Valencia, con sus calles llenas de historia y su vibrante mercado financiero, fue testigo de cómo una sola persona, con determinación y valores sólidos, podía iniciar un cambio profundo y duradero.
Sara observaba, desde la terraza de la oficina principal, el atardecer reflejándose en los edificios de la ciudad. Sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Cada archivo que había descubierto, cada contrato que había protegido y cada taller que había impartido, eran parte de un legado mucho más grande que ella misma. La justicia había triunfado, pero lo más importante era que había sembrado un ejemplo que otros podrían seguir. La verdad y la integridad siempre encuentran su camino, incluso en los lugares más oscuros. Con la empresa bajo control legítimo y los derechos de la familia Mendoza restaurados, Sara se centró en consolidar un legado que fuera más allá de balances y contratos. La transformación no solo era financiera, sino también humana. La compañía comenzó a operar con total transparencia, reuniones regulares, auditorías internas, políticas claras de ética y un compromiso real con la formación de sus empleados. Cada paso reforzaba la lección que Sara quería dejar clara: el conocimiento y la honestidad son la base de cualquier éxito duradero. La comunidad de Valencia empezó a notar los cambios. Jóvenes estudiantes de universidades locales y mujeres emprendedoras acudían a los talleres organizados por Sara. Ella compartía no solo estrategias financieras, sino también historias de superación y valentía, transmitiendo que enfrentar la verdad y actuar con integridad eran herramientas poderosas para cambiar la vida propia y de otros. Muchos reconocían que lo que antes parecía imposible, enfrentar a un poderoso gerente que manipulaba documentos y recursos, era ahora un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia y la claridad moral pueden triunfar sobre la corrupción. Un día, mientras revisaba unos antiguos contratos, Sara encontró una pequeña caja metálica que había pasado desapercibida durante años. Dentro había fotografías de los Mendoza, recibos antiguos y cartas personales que narraban la historia de sacrificio, miedo y esperanza de la familia. Al leer cada documento, Sara comprendió que la lucha no había sido solo por dinero, sino por dignidad y justicia. Cada palabra, cada firma, cada detalle contaba la historia de quienes habían sido silenciados y olvidados. Sara decidió entonces documentar todo, no solo los hechos financieros, sino también la historia emocional y humana que había descubierto. Grabó entrevistas con miembros de la familia, con antiguos empleados y con expertos legales. Cada testimonio era un fragmento de verdad que construía un relato más completo, destinado a enseñar y a inspirar. La grabación no era un acto de vanidad, sino un acto de responsabilidad. La historia debía ser contada, para que nadie más fuera víctima de injusticia silenciosa. La repercusión fue inmediata. Publicó la historia en plataformas digitales, con un enfoque motivacional y educativo. Miles de personas comenzaron a compartir sus experiencias personales relacionadas con la injusticia, la corrupción o la desigualdad, conectando con la historia de Sara. La narrativa mostró que el cambio no depende de la fuerza física o la posición social, sino del coraje para enfrentar la verdad y la determinación para actuar con integridad. Mientras tanto, Marco Ramos desapareció de la escena pública, enfrentando procedimientos legales que confirmaron su implicación en los fraudes descubiertos por Sara. Pero más allá de la justicia formal, la victoria real estaba en la conciencia colectiva. La comunidad financiera y empresarial aprendió que los actos de deshonestidad pueden ser expuestos, y que la transparencia y la ética tienen un impacto duradero. Sara continuó su labor educativa, creando un centro comunitario para empoderar financieramente a mujeres y jóvenes. En el centro, los visitantes podían acceder a talleres, charlas y materiales prácticos que les permitieran tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. Incluso implementó un mural interactivo donde los participantes compartían sus historias de superación, conectando generaciones y experiencias. Este espacio se convirtió en un símbolo vivo de resiliencia y educación, un lugar donde los secretos del pasado se transformaban en lecciones para el futuro.
Un día, al revisar los documentos de Andrés Mendoza, Sara encontró una carta destinada a la nueva generación, escrita con advertencias y consejos sobre cómo proteger el legado familiar. La abrazó y sintió que la responsabilidad que había asumido no solo era un deber legal, sino un compromiso moral con la memoria y el futuro de quienes habían confiado en su integridad. Cada acción que tomaba, cada taller que organizaba, cada decisión ética que implementaba, era un paso hacia un mundo más justo y consciente. Con el tiempo, Sara se convirtió en un referente de valentía y ética en el ámbito financiero. Su historia inspiró a otras empresas y profesionales a revisar sus prácticas, priorizando la transparencia y el respeto por los derechos de todos los involucrados. Su ejemplo mostró que la justicia no solo se obtiene a través de tribunales, sino también mediante la acción decidida y la educación constante. Al final, Sara se encontraba en la terraza de la oficina principal, contemplando Valencia al atardecer. Recordó los primeros días de incertidumbre, el miedo que sentía al enfrentarse a Marco Ramos, y la sensación de responsabilidad que la impulsaba a seguir. Pero ahora, había paz. La empresa estaba segura, la comunidad estaba empoderada, y su historia había llegado a miles de corazones, enseñando que la verdad, el coraje y la educación pueden transformar vidas. La moraleja era clara: nunca subestimes el poder de la integridad, la valentía y la educación. Incluso en medio de la corrupción y el silencio, una sola persona decidida a buscar la verdad puede cambiar no solo su destino, sino también el de toda una comunidad. Sara García no solo recuperó lo que era justo, construyó un legado que inspiraría a generaciones a enfrentar sus miedos. Defender la justicia y educar a otros para que el conocimiento y la ética sean siempre más fuertes que la codicia y la injusticia. La historia de Sara nos recuerda que lo roto se puede reconstruir, que los secretos no deben enterrar la verdad y que el coraje individual puede abrir puertas a un cambio colectivo. Al mirar hacia el futuro, Valencia no era solo una ciudad con mercados y oficinas financieras, sino un lugar donde la esperanza y la integridad se habían convertido en faros para todos los que buscaban justicia y verdad. Y así, Sara García, con su trabajo incansable y su corazón firme, demostró que enfrentar la verdad y actuar con responsabilidad no solo salva empresas, sino también vidas, comunidades y futuros.